Hola, buenos días a todos y a todas. Uy, se me ha pasado la diapositiva. Bienvenidas y bienvenidos a este primer webinario de los que organizamos desde Oficina Europea y con la Fundación Madrid Más D, los NCPs básicamente, sobre la convocatoria de Staff Exchanges 2025. eh, y como habréis visto, os hemos hecho un pequeño cambio en la agenda. No, el contenido va a ser básicamente el mismo, pero la estructura va a ser un poquito distinta, porque hoy tenemos el gran privilegio de contar con, ay, a ver, que me salen los mensajitos, con compañeros de la Agencia Ejecutiva de Investigación, de REA. Y tenemos con nosotros a Iria Río Echevarría, que es Project Advisor, y a Rodrigo, que es Gutiérrez, que es Head of Sector. Y bueno, pues un poco van a presentar, digamos, todo del tirón. Vamos a abordar directamente pues las características principales del programa, la convocatoria de 2025 y además nos han recopilado un buen número de ejemplos de proyectos en marcha y para resaltar sinergias de este programa. En principio, lo que haremos es que, como la presentación será toda seguida, utilizaremos el mecanismo habitual. Ahora os lo pone mi compañero Julio en el chat también, pero como ya sabéis, utilizamos un Mentimeter que va a estar abierto durante toda la sesión. Por lo tanto, a medida que se os puedan ir ocurriendo preguntas durante la presentación de Iria y de Rodrigo, pues podéis ir lanzándolas ahí y luego las tendremos tiempo de sobra al final para recopilarlas. Y nos permitís hacer un poco de autobombo. Ya sabéis que estamos los NCPs para daros apoyo en la preparación de esta convocatoria y del resto de las acciones Marie Skłodowska-Curie. Y actualmente este es el equipo que somos, aunque es un poco tramposo porque no somos, en fin, cada uno, digamos, ninguno tenemos dedicación plena, pero estamos ahí dándolo todo. Estamos en CECID, yo mismo, que soy punto nacional de contacto y representante nacional. Está Leticia, que ya la conocíais del año pasado y que, como sabéis, es también part-time NCP para el European Research Council, para RC. Y Julio, que le habréis visto muchos y muchas de vosotras en algunos eventos recientes, porque lleva bastante tiempo dándonos apoyo, pero que formalmente este va a ser su primera sesión como punto nacional de contacto de las acciones Marie Curie y también de RC. Y esto es así porque en realidad Leticia, aunque todavía estará por allí, estará dedicándose prácticamente el 100% del tiempo a RC, porque por ese lado del equipo pues ha habido también algún cambio, como nos pasó a nosotros en Marie Curie el año pasado. Comentaros que aparte de esta presentación, que es lo más importante y la posibilidad de poder preguntar directamente a REA todo lo que se os ocurra sobre pues, aspectos de la preparación y de la implementación de los proyectos, pues recordaros que tenéis unos recursos bastante útiles que, por ejemplo, surgen del programa, del proyecto MSCANet que finalizó oficialmente en febrero, pero que ha tenido o sea, tiene su continuación con el nombre de Radiance el 1 de marzo, y donde tenéis, a mí siempre me gusta resaltar los handbooks, por supuesto, que es un documento fundamental para la preparación de las propuestas. Y los policy briefs, que suelen ser, a mí me parecen documentos bastante útiles para abordar estos aspectos digamos, de política científica que son inherentes a la ciencia en Europa, pues como es el gender equality, ciencia abierta y este tipo de cosas. Pues como os digo, estos documentos están disponibles todos los de MSFANet, es decir, por la parte de Staff Exchanges tenéis el handbook que se publicó realmente a principios de este mismo año, cuando todavía cerraba la convocatoria de 2024. Y en algún momento habrá uno de 2025, pero con este cambio del proyecto y porque está Cofund abierto y demás, bueno, tendréis que tener un poco de paciencia, pero los que conocéis la convocatoria sabéis que es bastante estable, todas las de Marie Curie, por lo tanto el documento de 2024 sigue siendo válido, a falta de ver si hay algún cambio en el template o algo por el estilo que nos compartan ahora Iria y Rodrigo. De momento sigue en marcha también la Matchmaking Platform, que puede ser particularmente interesante pues, para buscar esos socios internacionales o esos socios intersectoriales que hacen falta para las Staff Exchange. Y pues tenemos también, por último, nuestra página web de los propios NCPs, la web de Horizonte Europa,
donde en concreto con respecto a Staff Exchange, ya habréis visto, bueno, evidentemente habéis visto el anuncio de este evento, que por eso estáis aquí. También hay anunciado uno el 29 de abril en el que contaremos con un par de casos prácticos y en este caso es una jornada que organiza la Universidad de Alcalá de Henares y en la que colaboramos nosotros, los puntos nacionales de contacto de CECIT y la Universidad de Salamanca. Y bueno, yo os emplazo también a pues, que os unáis a nosotros ese día. Y además también están anunciadas, aunque queda todavía un rato largo y el verano por medio, están anunciado el servicio de revisión de propuestas en la línea de como lo hicimos para la convocatoria de 2024. Evidentemente aquí el registro, digamos, el formulario para enviar las propuestas hasta el 1 de septiembre no abrirá, pero bueno, ahí lo tenéis anunciado para que os preparéis porque es verdad que hemos hecho, digamos que estamos pidiendo las propuestas un poquito antes que en años anteriores, porque hemos visto que luego llegamos siempre con la lengua afuera y lo mismo no nos da tiempo a revisar todo lo que nos gustaría revisar. Entonces nos hemos dado un poco más de margen, lo que os obliga a lo mejor a adelantar un poco el trabajo a quien nos vayáis a enviar propuestas, pero bueno, esperemos que vaya bien. Y finalmente, pues que en Horizonte Europa tenemos, aparte de los eventos de Staff Exchange y el servicio de Staff Exchange, básicamente anunciados todos los seminarios propios, los que organizamos los NCPs, para las distintas convocatorias. Y, por ejemplo, la semana que viene, pues antes de irnos de Semana Santa, vamos a tener un primer asalto también a las Postdoctoral Fellowships. Así que si os toca estar en la oficina y nos vais de vacaciones, pues os podéis unir. Y nada, os dejo el mentí aquí y simplemente agradecer enormemente a Iria y a Rodrigo vamos, su disponibilidad y su accesibilidad para este evento. Y nada, os dejamos en sus manos para que nos cuenten qué se cuece con Staff Exchange 2025. Muchas gracias. Vale, vamos a poner una presentación. Un momentillo. Ok. Y ahora estamos en... Vale. ¿Nos podéis confirmar que se ve la presentación bien? Se ve bien, se ve bien. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Xavier, muchas gracias, Julio, por esta invitación para participar hoy en el seminario de Staff Exchanges, en la call que hemos abierto muy recientemente, a finales de marzo, el 26 de marzo, para la call 2025. Es un placer estar con vosotros. El trabajo de los NCPs es muy, muy importante y consideramos que os ayuda mucho a los coordinadores que estéis preparando propuestas para entender bien la acción. Hoy vamos a intentar contribuir a ese esfuerzo que realizan los compañeros en CP, tanto Xavier, Julio, Leticia como Jesús, y vamos a intentar explicaros en 4 secciones cuáles son las características principales de la acción Staff Exchange, cómo se organiza. Bueno, primero haremos una pequeña introducción sobre Marie Curie, pero haremos después sobre las características de Exchange, luego cómo está preparándose, qué documentos tienes que preparar y cómo preparar una propuesta para el 2025, y finalmente os queremos dar unas pinceladas sobre cómo combinar esta financiación, este esquema de Staff Exchange con otros esquemas y un poco clarificar dudas. Tengo el placer de contar con una compañera, con Iria Río Echevarría, que es Project Advisor aquí en Real. Juntos pues os vamos a explicar el contenido de Staff Exchange. Y luego también, con esto también quiero avanzar que además de los Infodays que está organizando el Punto de Contacto Nacional Español, nosotros vamos a tener también un Infoday, y lo recalcaremos al final de la presentación, que será el 5 de junio. Y este año hay una novedad, y es que no lo vamos a hacer desde Bruselas, y vamos a tener incluso audiencia física, porque lo vamos a hacer, y esta también es una novedad y creo que viene a cuento en este caso porque va a ser en España, lo vamos a coorganizar junto con la Universidad de Alicante. Por lo tanto, habrá más información disponible, e incluso podría ser posible la asistencia
in situ en el campus de la Universidad de Alicante para poder participar en este InfoDay. Dicho esto, comenzamos con Iria. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a Xavier y todos los representantes del NCP. Bueno, vamos a empezar presentando, como Rodrigo ha dicho, brevemente un poco lo que son las acciones de Marie Sklodowska-Curie Actions y en particular nos centraremos en Staff Exchanges. Después Rodrigo continuará explicando un poquito más sobre la call del 2025 y las sinergias que son posibles en este programa. Bien, Una cosa, María. Iria, Sí. se os ve a los dos como delante de la presentación. Eso no sabemos por qué es. Yo pensé que era una característica de vuestro sistema. Vale, espera un momento. Es que creo que estáis como fondo o algo así. Os lo digo porque os Mm. atrapa una parte de la Ya, de la sí. PPT. Vale, ahora. Mejor, ¿no? Espera. Ahora está bien, ahora está bien. Vale, Vale, ok. bueno, Perfecto. perfecto. Pues María Sklodowska-Curie Actions, esta acción pertenece a Horizonte Europa, que se divide en tres pilares. El primero, Excellent Science, al que pertenecen las María Sklodowska-Curie Actions y que se centra en ciencia de vanguardia y también con ciencia básica. Y después tenemos el pilar 2, Global Challenges in European Industrial Competitiveness, que está dividido en distintos clusters que se centran en distintos dominios científicos muy definidos. Y también ahí está el Centro Común de Investigación. El pilar 3 se centra en Innovative Europe y aquí tenemos otros programas dedicados a la innovación como el European Innovation Council y el European Institute of Technology. Después tenemos otros programas más transversales como Widening and Reforming and Enhancing European R&I System. María Sklodowska-Curie Actions se divide en 5 acciones distintas. La primera de ellas, Doctoral Networks, que está dedicado a jóvenes investigadores para empezar su carrera investigadora. Tenemos después, a continuación, los Postdoctoral Fellowships, en el cual ya, como su nombre indica, está dedicado pues, a investigadores que ya tienen una base doctoral y para empezar a afianzar su carrera investigadora. Continuamos con Staff Exchanges, que es la acción que estamos presentando hoy, en la que básicamente se trabaja en consorcios y está dedicada a la movilidad internacional de los investigadores o del personal que trabaja en investigación. CoFund, que aquí se dedica a financiar actividades junto con fondos regionales, nacionales o internacionales. Y tenemos después también María Sklodowska-Curie Actions and Citizens. Esto es con los ciudadanos y es la conocida European Research Night, la noche de los investigadores. Empezaremos ahora con Staff Exchanges. ¿Qué es Staff Exchanges? Bueno, pues como ya he dicho, es una acción de investigación e innovación dedicada a la movilidad de los investigadores que está dedicada también a organizaciones que pueden estar establecidas en cualquier parte del mundo. Esto nos ayuda pues a avanzar en el desarrollo tanto del conocimiento como de las capacidades del personal que va a participar en estos intercambios. Está dedicado a entidades académicas y también al sector privado. Las empresas pueden participar y son bienvenidas en el programa. Y además tenemos la peculiaridad de que esto se puede combinar con otros programas, lo que vamos a llamar sinergias y que vendrá explicado al final de la presentación. El presupuesto para la convocatoria del 2025 es de aproximadamente 82 millones de euros, aunque esto podría cambiar más adelante, podría aumentar, pero no está confirmado todavía. Los objetivos del programa, pues como su nombre indica, está principalmente dedicado al intercambio intersectorial, internacional e interdisciplinario del personal que participa en las actividades de investigación y desarrollo. Se trata de mejorar el conocimiento y las capacidades tanto del personal que participa como de las instituciones que participan en el intercambio, ya sean instituciones académicas como no académicas, en particular pymes.
Y lo que es muy interesante en este programa es que se puede participar con organizaciones establecidas en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál es el valor añadido de Staff Exchanges? Bueno, pues para lo que sería el personal, pues la capacidad pues, de aumentar sus competencias y sus capacidades investigadoras y con esto pues aumentar sus perspectivas de carrera y de empleabilidad. Tiene también el gran valor de que, siendo posible participar con empresas, se expone a los investigadores pues, a ver sus ideas y su investigación pues, transferida al mundo del mercado y ver esto pues, convertido en un producto o en un servicio. La posibilidad de estar expuestos a un ambiente internacional es siempre enriquecedora desde un punto de vista personal y profesional, lo que ayuda después a establecer una mayor red de conexiones y de comunicaciones entre los distintos investigadores y las empresas. Para las empresas esto también es interesante, bueno, y no solo, también desde el punto de vista de las universidades, ya que hay una transferencia de conocimiento. Se aumentan las redes de contacto y aumenta la capacidad de desarrollo e investigación, aumentando también las probabilidades y digamos, la apetencia por abrir nuevas vías de investigación. ¿Qué tipo de consorcios pueden participar en Staff Exchanges? Bueno, pues es un mínimo de 3 entidades y aquí tenemos dos posibles características. Si las 3 entidades están establecidas en Europa o en un país asociado, entonces tienen que ser de distintos sectores, 2 en academia y una en el mundo empresarial, o al contrario, 2 empresas y una institución académica. Y a partir de estas 3, pues el consorcio puede aumentar pues, hasta el número que se considere adecuado. Si por el contrario las 3 instituciones pertenecen al mismo sector, que generalmente es el académico, pues entonces es necesario que al menos una de ellas esté localizada en un tercer país. ¿Qué personal puede participar en nuestros intercambios? Bueno, pues debe de ser personal que esté participando en actividades de investigación y desarrollo, y aquí puede ser tanto un investigador, como personal administrativo, como personal de gestión o personal técnico. Es necesario que esta persona esté contratada a tiempo total, que esté contratada full time durante el desarrollo del intercambio en la institución que los va a enviar a hacer el intercambio. Y bueno, pues tenemos aquí el ejemplo, pues pueden ser estudiantes de doctorado, de postdoc, etcétera. El mínimo tiempo posible los intercambios, van desde un mes hasta 12 meses como máximo, y no es necesario que esto sea hecho totalmente seguido. Esto puede dividirse en estancias menores. Ahora sí hay que tener en cuenta que la financiación que vamos a proporcionar va a ser la misma, independientemente de si se hace un viaje al inicio y otro al final, como si se hacen 8 viajes intermedios. Eso ya depende de la persona y de lo que considere adecuado para su estancia. Eso sí, hay que tener en cuenta también que la mínima estancia es de un mes y que luego la persona que ha sido enviada debe regresar a la institución que nos ha enviado. Aquí tenemos también una diapositiva en la que nos ilustra sobre los distintos tipos de intercambios que son posibles. Hay que resaltar que los intercambios deben ser internacionales, no pueden ser hechos dentro del mismo país, y que idealmente deben de ser entre distintos sectores o entre distintas disciplinas. Si son hechos entre el mismo sector, entonces hay que tener en cuenta que la interdisciplinaridad debe de ser respetar la regla de 1/3, porque si no, no podríamos pagar estos intercambios.
Esto está aquí un poquito más desarrollado en esta otra diapositiva, en la que se dice que la regla de un tercio viene explicada como primera cosa. Un tercio del total de los secondments financiados sí se considera que son interdisciplinarios, es decir, dentro del mismo sector. En todo caso, pues sería el académico o el sector industrial. Tenemos aquí también definiendo, si nos preguntamos qué es interdisciplinario, se pueden utilizar las keywords que proporcionamos en Marie Claude's Query Actions a nivel propuesta y que deben ser indicadas en su momento en la parte A. Se pueden encontrar en la REA website en la website de REA para más información. Teniendo en consideración la financiación que pueden recibir las distintas instituciones y el personal que va a ser enviado en los intercambios, hay que tener en cuenta que cuando tenemos beneficiarios de terceros países, si pertenecen a lo que se llama de bajo o países de ingresos medios o bajos, entonces sí financiamos tanto los intercambios desde Europa como de estos países hasta los Member States o Associated Countries. Por el contrario, cuando tenemos terceros países de altos ingresos, como podría ser, por ejemplo, Estados Unidos, ahí ya la financiación del tercer país hacia el Member States o Associated Country no es automática y deberían solicitar exceptional funding u otros arreglos que hagan a nivel consorcio. Hablando ya de lo que es la financiación, más precisamente tenemos dos tipos de categorías de financiación. El total que se da por unidad, es decir, un mes para el personal que sea elegible para el intercambio, es de 5.010 euros. Y esto viene dividido en dos cantidades. Tenemos dividido en A y en B. Unit Cost Category A and B, y tenemos lo que va dedicado a la persona que va a participar en el intercambio por una financiación de 2.710 euros que puede utilizar para alojamiento, viajes o gastos de manutención. Tenemos también la posibilidad de solicitar la Special Needs Allowance, y esto pues requiere una solicitud dedicada especialmente para esto. Y luego tenemos lo que son los costes de categoría B, y tenemos para investigación, conexiones y training 1.300 euros, y luego management and identity costs 1.000 euros. Estos 2.300 euros, luego si se considera necesario y como acordado en el consorcio, podría también ayudar al investigador en la categoría A, pero al contrario no es posible, eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto es un pequeño resumen básicamente de lo que se ha explicado hasta ahora o de lo que trata Staff Exchanges. Por regla general, nuestros proyectos duran alrededor de 4 años con un máximo de 360 person months por proyecto. Los secondments deben durar entre un mes y un máximo de 12 meses por cada persona que participa en el intercambio. Los fondos dedicados a financiar estos intercambios son 5.010 euros por persona, divididos entre 2.710 euros como staff allowance y 2.300 euros que van a la organización que envía a la persona que participa en el intercambio. El presupuesto para la convocatoria del 2025 es de alrededor de 87 millones de euros y más o menos, a grosso modo, alrededor de 1 millón de euros por proyecto, pero esto puede cambiar según las necesidades de cada proyecto. Tenemos ahora un ejemplo de Success Story, una historia de un proyecto exitoso que es Biotrafo. Pertenecía al acción anterior, a RISE, en el 2018. Y en este proyecto lo que han hecho ha sido refrigerantes biodegradables para reducir la huella de carbono en la distribución de energía. Es interesante en este proyecto que estaba dirigido por un coordinador español, en particular la Universidad Carlos III de Madrid. Tuvieron una financiación de alrededor de 685.000 euros, 7 beneficiarios europeos, 5 socios en terceros países, 2 pymes, y estaba también incluida la Universidad de Perú.
¿Por qué ha sido exitoso este proyecto? Bueno, pues por el gran número de publicaciones que han alcanzado y además, viendo también el éxito del proyecto y todo, han decidido volver a participar con nosotros. Tienen un proyecto financiado en Staff Exchanges en el que además han aumentado el tamaño del consorcio, probando así el interés en este tipo de investigación y cómo ellos quieren seguir llevando hacia adelante los resultados obtenidos en el proyecto Biotrafo. Tenemos además otra success story, que es el proyecto Innovec, en el que se han centrado en estudiar vectores de mosquitos para arbovirus emergentes. Este proyecto era bastante más grande, es un proyecto de Staff Exchanges and Other RISE, y la financiación que han obtenido es de alrededor de 1.400.000 euros. Este consorcio es bastante más grande, con 23 beneficiarios, 14 de ellos establecidos en un member state o en un país asociado. Además, contaban con 9 entidades establecidas en países terceros y un gran número de pymes, 8. Es interesante aquí ver cómo están distribuidos los distintos beneficiarios y associated partners en distintos continentes como África, América y Europa, y cómo los secondments se han producido entre distintas instituciones, tanto académicas como empresariales. En este gráfico vemos la participación en Staff Exchanges en la convocatoria de 2022 por Legal Entity. Vemos que el mayor beneficiario en nuestras convocatorias es España, seguida por Italia y Francia. Y vemos también como en último lugar tenemos países como Eslovaquia, Luxemburgo, Lituania y Hungría. Este gráfico también nos ilustra y nos enseña que el mayor número de entidades participantes que tenemos en el programa son entidades académicas. En la COL del 2023 vemos aquí que ha cambiado el país que ocupa el primer lugar y ha pasado a ser Italia, con España en segundo lugar, y en tercer lugar seguimos teniendo a Francia. De nuevo tenemos también un mayor número de instituciones académicas con el mayor número de participantes por país. Muchas gracias, Iria. Ahora tomo yo de testigo. Primero quería hacer una pequeña corrección, porque conozco yo muy bien el proyecto de Biotrafo, porque he sido proyecto oficial, el coordinador es la Universidad de Cantabria, que no se enfaren los compañeros de la Universidad de Cantabria. Perdón. Carlos III participa, pero el coordinador es la Universidad de Cantabria. Bueno, pues como os ha adelantado Iria, aquí tenéis un poco más de información sobre la COL 2025. La hemos abierto hace muy poco, el 27 de marzo, y cierra a principios de octubre, el 8 de octubre. Y como veis, pues el budget, tal y como está publicado ahora mismo en el Funding Attendance Portal, es 82,6 millones de euros, pero tenéis un asterisco. La razón es que seguramente este budget, como está anunciado además en nuestra página web, va a incrementarse hasta 97 millones de euros. Estamos esperando a que los Estados miembros y países asociados al programa aprueben la nueva versión del World Program, y por lo tanto se verá actualizada a 97 millones de euros. Es decir, otra vez, después de la COL 2024, que fueron casi 100 millones de euros, vamos a tener una COL en español, no sé ya cómo se diría, convocatoria, perdona, una convocatoria que va a llegar casi hasta los 100 millones. Por lo tanto, es una muy buena oportunidad de que participéis y bueno, más o menos se puede estimar que pueden haber en torno a 80 proyectos que sean financiados en cada una de las convocatorias. Entonces, os animo a que lo intentéis. Perdón, si queréis ver un poco más cómo es digamos, el camino que nos va a llevar hasta que vosotros, una vez que habéis participado en la convocatoria, podéis empezar vuestros proyectos, pues como he adelantado, tenemos el lanzamiento de la publicación de la convocatoria fue el 27 de marzo, cerraremos la convocatoria el 8 de octubre, y entonces
nosotros internamente haremos una evaluación con expertos que invitamos a participar de expertos científicos y también que vienen de universidades, de centros de investigación y también incluso de empresas. Y ellos vendrán aquí en otoño, entre noviembre y diciembre, y harán una evaluación de vuestras propuestas para seleccionar aquellas que son las mejores de acuerdo a los criterios de excelencia, impacto e implementación. Y por lo tanto, una vez que hayamos terminado esa evaluación científica, que será a finales del año, y hayamos también llevado a cabo la evaluación, el chequeo de la parte ética, podremos publicar los resultados de la COL 2025 a principios del año 2026. Eso quiere decir que desde el principio de 2026 hasta más o menos junio será el tiempo que dedicaremos a firmar los contratos, los grant agreement con cada uno de los consorcios que hayan sido considerados los mejores, y los proyectos podrían empezar el propio año 2026, de hecho que de manera que no habría que esperar, como por ejemplo puede ser el caso para la COP 2024, que empiecen a principios del año siguiente, ¿no? Sino que realmente durante el propio año en el que se publiquen los resultados se podrán empezar los proyectos. Las novedades, como he dicho, a lo mejor la mayor es que vamos a tener otra vez otro budget bastante alto, casi más de 97 millones de euros. Bueno, el año pasado fue una novedad que incrementamos el unit cost para la movilidad, en total 5.010 euros, de los cuales 2.310 son para la movilidad del investigador o de la persona o del staff, el miembro del staff que participa en el proyecto. Cubre los costes, como ha dicho mi compañera Iria, por los costes de viaje, los costes en los que se incurren durante subsistencia, durante el secondment, y los costes también de búsqueda de alojamiento y de alojamiento durante la estancia de investigación. También una novedad es que seguramente Suiza será las entidades en Suiza volverán a ser beneficiarias, porque Suiza está, bueno, de hecho ya hubo una decisión a finales del año pasado en la que Suiza se incorporaba como país asociado al programa, pero creo que todavía hay unos problemas sobre la firma o la ratificación. Entonces, de momento se considera que Suiza podría participar, y de cara a preparar vuestra propuesta la podéis considerar como un beneficiario. Nosotros, a la hora de la firma del contrato de grant agreement, se decidirá si finalmente Suiza es beneficiario o sigue participando como third country en los proyectos, como país tercero en los proyectos, pero en principio todo indica que para este año estará ya firmado y ratificado el acuerdo de participación como Suiza como país asociado al programa, y por lo tanto ellos podrán participar con financiación por parte del programa Horizonte Europa y en concreto de la acción de Staff Exchange. Y luego una novedad que tuvimos en el año 24 es que no vais a necesitar recolectar las cartas de compromiso, las famosas letters of commitment, de participación de los países terceros que participan en nuestro proyecto, y que en el pasado se requerían que se enviasen a la hora de presentar vuestra propuesta en la convocatoria, como una cierta garantía de que realmente estas entidades participarían en el proyecto. ¿Qué os aconsejamos? Pues, por supuesto, que os leáis muy detenidamente el Work Program, es súper importante. Yo incluso añadiría aquí, además del Work Program, os leáis la guía del programa Horizonte Europa. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, todas las actualizaciones sobre quiénes son los países asociados al programa aparecen ahí. También os puedo ya anunciar que también está en proceso de firma, o la negociación parece que ya ha terminado, la incorporación de Egipto como también país asociado al programa Horizonte Europa. Por lo tanto, también las entidades egipcias en principio podrían ser consideradas como beneficiarios. Toda esa información siempre se actualiza en la guía del programa Horizonte Europa. También ahí encontráis una actualización de cuáles son los países considerados como high income, o con ingresos altos o ingresos medios o bajos. Por ejemplo, me gustaría señalar que países como México, Panamá, Chile, Uruguay son países considerados con ingresos altos. Por lo tanto, no podrían ser las entidades en estos países no podrían ser financiadas ni siquiera de manera directa o indirecta por nuestro programa. Entonces, es importante echar un vistazo a esa guía, porque siempre aparecen novedades y que tienen que tenerse en cuenta, y que además pueden definir si una propuesta es elegible o no es elegible para la financiación, que es el primer paso que hacemos de chequeo cuando habéis presentado la propuesta y se cierra la convocatoria. Luego tenemos las proposal templates, importantísimo también que echéis un vistazo
a la propuesta template. Aquí lo que queríamos como novedad es que, bueno, desde hace años ya un par de convocatorias hemos cambiado de permitir que haya una fuente, se use un tamaño de fuente en los documentos, las propuestas, que al principio eran 10, perdón, era 11 para el texto y 9 para las tablas, pues nos movimos a una, digamos, un approach, perdón, no hace el concepto en inglés, pero nos movimos digamos que fuimos a ser más corporate, nos incorporamos al resto del programación de Europa y ahora todo el texto, incluido el texto que se pueda incluir en tablas o en cualquier, digamos, gráfico y demás, tiene que ser también 11 como fuente en el documento. ¿Y por qué es importante esto? Porque todas las propuestas que se envíen en esta convocatoria tienen que participar con las mismas condiciones. Es decir, si alguien utiliza como fuente en su procesador de texto con 9 para las tablas, podrá incluir más información y en cierta forma está, digamos, no compitiendo en las mismas condiciones que el resto. Por lo tanto, somos muy estrictos en eso. Este año hemos tenido, en el año 2024, muchos casos, seguramente porque nosotros no hemos sido muy buenos en la comunicación y no hemos comunicado a los potenciales aplicantes que puede haber, que este cambio se produjo, pero lo que hacemos, si decimos una propuesta que no se acorde con el formato y con la fuente en el PDF, lo que hacemos es reenviarla otra vez al coordinador para que la cambie y, como sabéis, hay unas reglas en cuanto al número de páginas que pueda tener la template, que es 32, incluido la 33 con el index, incluido la front page, la página final y el índice. Y si cuando hacemos la conversión a la fuente 11 hay páginas que se pasan de ese límite de 33, van a ser por el sistema automáticamente eliminadas y los evaluadores no tendrán acceso a ello. Por lo tanto, es muy importante que prestéis atención a ese detalle y somos muy estrictos porque es un requisito de admisibilidad de la propuesta, ¿no? Entonces, es muy importante que prestéis atención a ello. También quería llamar la atención en la parte que en nuestro caso, si queréis hacer una propuesta en la que que utilizáis Artificial Intelligence para preparar la propuesta, tenéis que indicarlo en la parte B2. En la parte B2 es independiente de que utilicéis la inteligencia artificial, pero no hace concepto en inglés otra vez, como elemento de la investigación, que entonces tenéis que explicarlo en la parte de Excellence. Independientemente de eso, si lo utilizáis inteligencia artificial generativa para redactar la propuesta, también tenéis que declararlo en la parte B2 y hay un sitio ahí, hay una sección en la que tenéis que indicarlo claramente. También existe los requisitos también tenéis que ver cómo tratáis lo que nosotros llamamos el Green Charter en la propuesta, en la parte B2 de la propuesta, que la propuesta template se divide, para aquellos que sois nuevos, digamos, en el programa, en la parte A, que es lo que podéis rellenar en el sistema, que es, digamos, un formato estándar que proporciona, que está disponible de manera telemática, y luego 2 documentos que podéis enviar en PDF, que son la parte B1 y la parte B2. Pues la parte B1, la descriptiva de la acción en cuanto al proyecto de investigación, y la parte B2 contiene más información administrativa sobre las entidades y demás. Pues ahí es donde hemos incorporado estas secciones de declarar si se utiliza inteligencia artificial en la preparación de la propuesta y además cómo gestionáis lo que nosotros llamamos el Green Charter. El Green Charter, muchas preguntas recibimos sobre el Green Charter, cómo se considera en un proyecto de movilidad el Green Charter. Pues a ver, obviamente no se puede descartar el impacto de la movilidad porque hay un impacto en cuanto a emisiones de CO2. Entonces, digamos, la idea es no volverse loco, sino simplemente seguir manteniendo el proyecto como proyecto de movilidad. Y en cuanto a otras, porque la investigación se tiene que hacer a través de esta movilidad, pero en cuanto, por ejemplo, a la gestión del proyecto, en vez de que todos los participantes se reúnan en un sitio determinado para gestionar temas sobre cómo progresa el proyecto, pues a lo mejor estas reuniones se pueden hacer de manera online, con lo cual se reduce el impacto, ¿no? Es un poco ese tipo de pequeños detalles o pequeñas medidas que permiten reducir las emisiones asociadas al proyecto. Pero, como insisto, tampoco hace falta volverse loco. La idea es un poco usar el sentido común, ¿no? Luego, otra cosa importante que quería señalar aquí es la parte de ética. Nos hemos dado cuenta que la parte de ética muchas veces falta información y cuando hacemos nuestros expertos
hacen un chequeo de cómo se han tratado los temas éticos dentro del proyecto, pues falta información. En la parte A hay una sección dedicada, en la parte administrativa que se rellena en el sistema, hay una parte dedicada a explicar cómo se gestionan los aspectos éticos de la propuesta y tienes que prestar atención y escribirlo bien porque eso ayudará mucho a que los expertos de ética que también chequean las propuestas que se van a financiar vean que esta parte, que esos aspectos están bien gestionados y no crean ningún problema. Y luego, por último, también indicar que en muchos casos, en la parte B1 se tiene que explicar, cómo se van a implementar el proyecto. Tienes que escribir los work packages, tienes que escribir las resources, cómo se gestionan los riesgos, parte también muy importante que a veces se olvida por parte de los coordinadores. Pues ahí lo que quería mencionar es que cuando estéis describiendo los secondments, no es necesario hacer una descripción de cada secondment de manera individual, porque entonces podéis crear tablas muy grandes y que consumen mucha parte de la presentación. Lo importante es que, y además, digamos que la lista de los secondments de manera individual, que sí que existía en RISE y no existe ya en Staff Exchange, es una cosa que es una información indicativa. Es decir, durante la implementación del proyecto, esto podría evolucionar y cambiar. Por lo tanto, no es necesario indicarlo de manera individual. Sí podéis poner quiénes son los investigadores o el personal que va a participar en la propuesta en la parte A, que hay una lista que podéis poner el personal que de forma indicativa va a participar, pero no dediquéis mucho tiempo en la parte descriptiva, en la parte B1, en el PDF, porque, como he dicho, tiene un límite de 3 páginas a describir eso porque realmente no tiene un valor añadido. Es más importante que describáis cómo se producen los economías de las instituciones y a lo mejor indiquéis de manera numérica cuántos participan, pero no, bueno, de hecho indiquéis de manera numérica cuántos participan, pero no indiquéis las personas ni qué mes va a participar el investigador, por ejemplo, A, ¿no? Estos son los puntos que quería comentar y seguramente si tenéis alguna otra más preguntas sobre estos asuntos, lo podréis también, podemos desarrollar en más detalle. Y por último, prestar atención también al portal que nosotros teníamos familiarmente en Desportal de la comisión, donde está publicada la convocatoria, porque tenemos una lista de lo que llamamos las Frequently Asked Questions, que describen casos particulares dentro de la implementación de Staff Exchange y para que se entienda mejor, por ejemplo, la financiación de países terceros, que es de manera indirecta, que nosotros no damos directamente el dinero a los países considerados como de bajos o medios ingresos, sino que se da a través de las entidades que reciben estos o con las que se intercambian este personal y distintas formas, por ejemplo, de gestionar este budget, ¿no? Incluso otra información que es relevante a la hora de preparar la propuesta. Aquí tenéis, como os he adelantado, una captura de Family Trades Portal. Como podéis ver, esta es la página de inicio para preparar vuestra propuesta y los documentos que acabo de enseñar en la diapositiva anterior aparecen en la sección de Conditions and Documents. Allí tenéis el Work Program, tenéis la Guide for Applicants, que es otro documento muy importante. Cada vez las tenemos más reducidas porque es una excepción de Marie Curie dentro del centro de Europa, pero pensamos que es un documento muy interesante que tenéis que leer, que es muy largo, son 10-11 páginas y que describe también, digamos, las características principales de nuestra acción y cómo preparar una propuesta, ¿no? que es lo más importante. Luego, un poco más en detalle, aquí veis cómo una vez que clicáis en este botón que aparece aquí, esta submisión, pues se despliegan todos los elementos y este es realmente el interfaz en el que podéis crear luego el consorcio, empezando con añadir el coordinador y luego sucesivamente podéis ir añadiendo todos los participantes. Aprovecho también para deciros que en este propio interfaz podéis encontrar las templates, bueno, no sé cómo se dice en español, es que al final, los documentos en formato RTF que vais a utilizar para preparar vuestra propuesta. Son los documentos estándar, ¿no? Entonces ahí encontráis esa información. Y luego tenéis aquí, pues bueno, los típicos informaciones del helpdesk, de todos los elementos de apoyo e información que necesitáis a la hora de preparar la propuesta. También quiero añadir que nuestra interfaz, y esta es una diferencia para aquellos que habéis preparado propuestas en otros programas, nuestra interfaz solo permite añadir participantes. Nunca encontráis el botón de Associate Partners. ¿Y por qué es esta razón? La razón es muy simple. Nosotros necesitamos que todo el budget que se vaya a pedir en la propuesta sea incluido
dentro de la propuesta. Si aparece un botón que es Associate Partner, los Associate Partners de países terceros automáticamente no permite esa inclusión de presupuesto. Y sin embargo, nosotros sí financiamos a través de Staff Exchange las entidades que están en países de bajos o medios ingresos. Por lo tanto, la única forma, digamos, de manera informática que podemos garantizar que ese presupuesto se codifique sin tener que pasaros a vosotros la responsabilidad de meter el presupuesto en los beneficiarios que van a recibir ese dinero, es que se pueda incluir el presupuesto también para países terceros. Entonces, la única fórmula, digamos, informática que permite eso es que se puedan añadir participantes y que para todos los participantes, independientemente de que sean países terceros de ingresos altos, medios o bajos, y por supuesto para las entidades que participan de los países de la Unión Europea o países asociados, se puede incluir presupuesto. Aquí también quiero hacer un comentario, y es que esto implica que podéis meter presupuesto en la tabla de budget para entidades, por ejemplo, que participan de países de ingresos altos como Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Chile. No es un problema, pero tenéis que justificarlo. Y entonces, en la parte de 1 hay una sección, que es la sección 3.2, si no me equivoco, en la que tendréis que justificar perfectamente por qué la participación de esa entidad que es de un país tercero no elegible para financiación es esencial para el proyecto. Y serán los expertos que contrataremos para evaluar vuestra propuesta los que decidirán si es realmente esencial o, por el contrario, existe una posibilidad a nivel europeo para hacer las mismas actividades científicas y que permite el no pagar un presupuesto extra a una entidad que no pertenece a la Unión Europea ni a un país asociado al programa. Bueno, ¿qué es lo que, como se ha anticipado ya varias veces, vuestras propuestas sean evaluadas por expertos independientes, que además en nuestro caso vienen a Bruselas? Realizan una primera evaluación de manera individual, que lo hacen de forma remota, luego vienen a Bruselas durante la semana con nosotros, y lo que hacen es evaluar vuestras propuestas basado en 3 criterios. Como pertenecemos al pilar de excelencia, que ha mostrado Iria al principio de la presentación, pues se produce una evaluación. Como veis, el peso más importante de la evaluación es sobre la excelencia de la propuesta, en la que se mide si la propuesta es innovadora, cómo es la metodología del proyecto, si digamos, cumple los objetivos de las 3 I's que llamamos que es interdisciplinar, internacional e intersectorial, que hay valor añadido combinando los 3 elementos, cómo se han considerado los aspectos de la dimensión de género y de diversidad, y además cuáles son las prácticas de Open Science que existen, que proponéis dentro del proyecto. Y por supuesto, la interacción de todos estos participantes dentro del consorcio tienen que dar un valor añadido, y esto es lo que evalúan y de manera comparativa, por supuesto, los expertos, ¿no? Luego, también se evalúa cuál es el impacto. Eso es un poco más evaluar que la propuesta, digamos, va en la dirección de los objetivos políticos que tiene el programa, ¿no? Por ejemplo, que hay una colaboración en investigación, que hay una transferencia de conocimiento entre las entidades que participan en los proyectos, que se desarrollan las competencias de los investigadores y las perspectivas de carrera de los investigadores o del personal que participa en los proyectos, que como bien nos ha contado Iria, no solo son investigadores. Que se maximiza también el impacto a nivel europeo y a nivel, digamos, local del proyecto, y que tenéis un plan de explotación y de comunicación que es acorde con la calidad del proyecto. También aquí os quiero hacer una pequeña reseña, y es que para nosotros es muy importante el plan de explotación. Estos proyectos son proyectos que en muchos casos tienen un TRL que, hombre, no es tan cerca del mercado como un 7 o un 8, pero bueno, puede tener 5 o un 6, por lo tanto es un paso previo a lo mejor a la explotación en el futuro de un producto en el mercado. Por lo tanto, es importante que se considere ese aspecto, ¿no? Y luego, ¿cuál es el impacto científico, social y económico de vuestra propuesta? Y por último, aunque tiene un porcentaje de peso menor, digamos, en la nota final que se llevaría a vuestra propuesta, sí es importante que describáis muy bien cuál es la implementación del proyecto. ¿Y por qué? Porque al final es un proyecto de 4 años. Os puedo asegurar que mover tanta gente en 4 años, puede ser con muchas entidades, como el proyecto que hemos visto antes, con 20 y tantos participantes, puede ser muy complicado. Todos los coordinadores que tenemos, españoles, por ejemplo, por referir a la Universidad de Alicante, pues saben que además es complicado hacer modificaciones en ese plan,
Por lo tanto, la implementación es un elemento muy importante en nuestros proyectos. Tenéis que considerar además todos los riesgos a los que puede estar sometido el proyecto y que además todos los participantes, y en esto también quiero llamar la atención, tienen que tener la suficiente capacidad de participar en el proyecto. Cuando hablamos de capacidad, tiene que ser que haya suficientes, digamos, miembros de esa entidad, de staff en esa entidad, para poder participar en los secondments, que la entidad tenga unas instalaciones en las que pueda además acoger a los investigadores que vienen a hacer investigación en esas instalaciones y que además haya una supervisión de acuerdo a las expectativas también del programa Marie Curie, ¿no? Que tienen que ser guiados los investigadores que participan en el intercambio, en la estancia, por la entidad que los recibe de manera adecuada para que puedan desarrollar su labor investigadora. Vale, ¿cómo podéis encontrar partners? Pues importante, por ejemplo, participando en eventos de networking, en conferencias, en workshops. Si venís a Alicante el día 5 de junio, es una buena oportunidad para que os encontréis seguramente con aquellos que participen, digamos, físicamente, sean universidades, centros de investigación o empresas españolas, pero bueno, ya puede de ahí salir una propuesta de un intercambio, ¿no? Pero bueno, es importantísimo participar en estos eventos de networking, porque así podéis encontrar otros, digamos, candidatos a crear un consorcio que tienen un interés científico parecido al vuestro. También es importante reseñar que Staff Exchange es una acción que desarrolla en redes que existen ya, de colaboración que existen ya preestablecidas, ¿no? Tengo muchos ejemplos de redes que ya existían, que han tenido un primer proyecto de Staff Exchange y que continúan sucesivamente con otros proyectos de Staff Exchange porque es una acción que se presta muy bien a esa colaboración internacional, ¿no? Toda la información está en el Funding Portal, incluso hay un motor de búsqueda de candidatos o de otras entidades interesadas también en el programa. También los NCPs, la Universidad de Contact Points, han montado una matchmaking platform que hemos tenido además, y lo podéis haber visto en las otras infodays que hemos hecho en 2024 y 2023, que ha sido muy útil para poner en contacto entidades con mismos intereses en cuanto a la creación de un proyecto. No olvidarse de que en la European Enterprise Network también podéis encontrar muchos, digamos, socios para crear un proyecto que vengan del sector privado o empresarial y, por supuesto, contad con el soporte de los puntos de contacto nacional con el equipo de FECIT y Jesús, Xavier, Julio y Leticia, porque ellos realmente os pueden también asesorar, incluso ponerse en contacto, ¿no? Aquí un poquito más en detalle, cómo contar digamos, el motor de búsqueda que existe en el Funding and Tenders Portal de la Comisión. Y aquí, por ejemplo, pues tenéis los ejemplos, una empresa española y otra empresa austriaca, ¿no? Pero realmente, digamos, por topic científico, podéis encontrar cuáles son entidades que estén en la misma, digamos, línea de investigación o que tengan un interés común para encontrar socios. Luego, ¿cómo crear vuestra propuesta? Pues leed muy bien los requisitos, miraros, escucharos 2 o 3 veces si queréis la grabación de este Infoday de hoy y consultar a vuestros NASA Contrapónica, que es el último punto, es realmente relevante, ¿no? El servicio que os dan ellos, la asesoría que os dan ellos a la hora de preparar las propuestas es muy importante porque ellos conocen muy, muy bien la acción. Entonces, también no os olvidéis que esto es un proyecto internacional, es un proyecto a nivel europeo. Entonces, tenéis que materializar en vuestra propuesta y explicar muy bien cuál es el añadido a nivel europeo, ¿no? Que la colaboración que creéis sea sostenible en el tiempo, también tenéis que demostrarlo en la propuesta. Por lo tanto, como os he dicho anteriormente, redes preestablecidas funcionan muy bien dentro de este esquema. Como os he dicho, también tenéis todo tipo de guidelines, repito, la guideline del programa Horizonte Europa y la guideline, la guía que hemos creado, la Guide for Applicants que hemos creado para la COL, son 2 documentos que hay que leer para entender perfectamente y no perderse ningún detalle a la hora de preparar una propuesta. Si tenéis si estáis en un centro de investigación o una empresa grande, o una SMI o en una universidad en la que ha habido otro compañero que haya presentado ya propuesto un proyecto, y más aún si ha sido un proyecto exitoso que hemos seleccionado para financiar, preguntarles a ellos que os comenten cuáles son los consejos o los tips que tenéis que seguir para que la propuesta sea exitosa. Finalmente,
os queremos contar un poco, y perdón, que voy a beber un momento de agua porque aquí en Bruselas tenemos ahora mucha alergia y a veces se reseca la garganta. Bueno, queremos comentaros que Staff Exchange es una acción de movilidad, como puede ser entendido, no pagamos salarios, no pagamos, por lo tanto, ni tampoco la cantidad de dinero que damos, porque la parte digamos que son 1.300 euros para networking, para equipamiento, etcétera, no es una cantidad muy grande, multiplicado por 160 personas mes que se puede financiar máximo, no hay mucho dinero, ¿no? Entonces, eso, o sea, no es para comprar, por ejemplo, equipos en ciertos campos, ¿no? A lo mejor en física o en un laboratorio de química o biología, y de equipos muy caros, pues no es suficiente dinero a lo mejor, ¿no? Entonces, tener en cuenta que nuestros proyectos pueden llegar a ser de un tamaño máximo de 1,8 millones de euros, poco más, multiplicando los 160 person months por los 5.010 euros que pagamos cada mes de movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos nos dicen, bueno, ¿y cómo pago yo el salario de mis investigadores o del personal que está participando en el proyecto, ¿no? Pues eso lo queremos clarificar aquí. Se puede combinar con otros proyectos, con otra financiación, tanto nacional como europea. Aquí estamos, por ejemplo, dando el caso de un proyecto, es un business case de un proyecto que existe, que podría existir de forma teórica a nivel europeo, principalmente europeo, unos 15 participantes, que hay entidades académicas, que hay partners industriales, incluso hay una ONG. Ahí veis que es eminentemente europeo y además con la participación también de un país asociado, que es Turquía, y que el presupuesto es de 10 millones de euros. Un presupuesto mucho más grande de lo que nosotros podríamos dar a través de un Staff Exchanges y que paga, incluso podríamos ir al extremo de que pague incluso una planta piloto, ¿no? Que es un equipamiento muy caro y que, por supuesto, Staff Exchange no podría financiar. Pero también paga los salarios de todo el personal que participa en este proyecto. Pues este proyecto, que lo único que no debería de pagar es la movilidad, se podría combinar con un proyecto Staff Exchange. Imaginaros que de este consorcio de 15 hay unos cuantos participantes, en torno a 9, que consideran que quieren extender tanto la dimensión del proyecto, que como he contado anteriormente, es eminentemente europeo, lo quieren hacer internacional. Como veis, quieren añadir participantes de Estados Unidos, otro también holandés, un Torres Center, pero también de Tailandia y Argentina. Es una dimensión internacional que no tenían. Además, como podéis ver, inmediatamente quieren aumentar la dimensión primordialmente, digamos, académica del consorcio, porque hay ya 10, hay muchos partners industriales, hay 10 partners industriales, y aquí quieren incorporar 3 elementos más académicos. Quiero recordar que los centros de investigación son considerados también entidades académicas. Por eso, mirad muy bien el Work Program, porque la definición de académico y no académico en el Work Program de Marie Curie claramente define qué es y qué no es. Y eso induce muchas veces al error y es un tema de elegibilidad. Bueno, volviendo al ejemplo, quiere aumentar su dimensión académica, quiere aumentar su dimensión internacional. Dimensión internacional quiere decir que además quiere considerar una movilidad que anteriormente no se había considerado dentro del proyecto y además podrían, gracias a Staff Exchange, también incorporar otros elementos científicos no considerados inicialmente en el proyecto. Pues bien, estos dos, la financiación a través de un Journey Taking, que es otra institución europea que es de colaboración público-privada y puede financiar proyectos muy grandes, podrían ser combinados con otra financiación europea a través de Staff Exchange, un proyecto de Staff Exchange. ¿Qué haría? Pues, como he adelantado un momento, pues que pondría este componente de movilidad que no existía previamente en ese proyecto y que además podría, digamos, aumentar el scope, el alcance científico del proyecto, ¿no? Como podéis ver aquí, además, un proyecto que era eminentemente, principalmente europeo, se convierte en un proyecto internacional, ¿no? Como de Estados Unidos, Argentina, Tailandia. Pues en este ejemplo, ambas cosas se podrían combinar siempre que no paguemos lo mismo. Y este es realmente el secreto, ¿no? Si el proyecto de Journey Taking paga los salarios, paga el equipamiento y paga también, por ejemplo, digamos, la gestión de ese proyecto en particular, el proyecto de Staff Exchange podría pagar la movilidad, lo que incluye no solo la movilidad como el viaje, sino también buscar el sitio donde estar y también pagar los costes de subsistencia en el sitio de estancia.
y además los costes de gestión de Staff Exchange. Siempre que esos dos proyectos no paguen estas mismas cosas, es decir, sobre todo la movilidad, se podría combinar Staff Exchange con la financiación de otro proyecto europeo o de otro proyecto nacional que no pague esa movilidad. Y no se incurriría en, entonces llamamos financiación doble. Bueno, quiero terminar, y porque seguramente tenéis un montón de preguntas, diciendo que nosotros también respondemos directamente a las preguntas, pero las hacemos como tenemos un compromiso además de, digamos, como administración pública, de responder un tiempo límite máximo 15 días, pues todo es centralizado y registrado en lo que llamamos el Research Inquiry Service. Y este es aquí podéis digamos, encontrar el link, incluso con el QR, abrirlo. Y es un sistema, es una plataforma web que permite rellenar unos campos y enviarnos vuestras preguntas de manera, digamos, centralizada. Y luego estas nos llegan a nuestra unidad. Y nosotros respondemos, tenemos un compromiso de respuesta que creo que máximo son 15 días. Todo está registrado y ahí también respondemos y clarificamos todas las dudas que debéis tener para esta Exchange o sobre la acción. Y lo último, pasaros para decir el mensaje de que nada es imposible. Esta Exchange podría ser a priori para aquellos que sois nuevos. Seguro que también tenemos en la audiencia muchos que ya participan en nuestro programa. Podría parecer al principio algo complicado, no es complicado, simplemente hay que entenderlo y luego es una acción que, como hemos dicho, los que le han hecho una vez repiten. El caso de Biotrafo, ahora están con el proyecto que se llama Retrotrafo, pues es un claro ejemplo, ¿no? De que cuando entienden bien cómo funciona, repiten porque tienen muchos beneficios. Y otra vez convocaros, no olvidaros, 5 de junio, Alicante, empezaremos a las 10, terminamos a la 1:30, también lo vamos a poner en la web de la comisión, pero para aquellos, y es una oportunidad sobre todo para los participantes españoles, de poderos pasar por allí. Habrá más información que nuestro propio Productor Nacional Español pondrá a vuestra disposición, pues también lo vamos a publicar en nuestra página web. Echarle un vistazo, si queréis participar, vamos a también intentar crear una forma para registrarse, para que podamos gestionar la audiencia física. Pero no perdáis pues, una oportunidad de tener información de primera mano. Vamos a tener también speakers de alto nivel. Queremos tener también entre los speakers también a la Agencia Europea de Marcas, que está en Europa, perdón, que está en España, también en Alicante, que es la WIPO, que es una de las 3 agencias más importantes a nivel mundial en la gestión de marcas, para que cuenten un poco cómo se gestionan los IP rights y cómo dentro del contexto de la investigación. Y tenemos también speakers de alto nivel de nuestra jefa de departamento y demás para explicaros todos los detalles de esta Exchange y cómo podéis hacer una propuesta exitosa. Muchas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para responder las preguntas. Bueno, mis disculpas a la Universidad de Cantabria por Biotrafo. Proyectos colaborativos. Que nada, que muchísimas gracias y sobre todo por vuestra generosidad, Iria, súper clara toda la explicación de cómo funciona el programa y Rodrigo, muy generoso también, con mucho más de lo que pone en las diapositivas, dando algunos tips y algunos detalles sobre la preparación de la propuesta que yo me he apuntado porque me venía muy bien, porque yo mismo a veces tengo esas dudas. Pues pasamos a las preguntas y para eso le doy pie a mi compañero Julio, que se va a encargar de ir compartiéndonoslas. Pues perfecto. Si os parece, ¿me decís si se ve bien? Que en principio creo que sí. Vale, Sí, perfecto. sí. Pues las vamos leyendo y las leo yo y las vamos contestando, si os parece. Tenemos la primera que nos preguntan si una empresa está interesada en participar en una Staff Exchange, pero recibiendo secondment, no enviándolo. ¿Cómo podemos cubrir sus posibles gastos? Bueno, pues esto sería pues un acuerdo entre ellos como lo definiesen en su consortium agreement o partnership agreement, dependiendo de dónde esté localizada la empresa. Sí, como dice mi compañera, ellos podrían recibir secondments y luego podrían en el consortium agreement decidir que la categoría B, que son la gestión del proyecto y los secondments de networking y equipamiento, etcétera, de cómo de ahí costear el coste en el que puede incurrir esta empresa por participar en el proyecto. Pero además, Vale. en este caso, no sería, a la hora de codificarlo, irían como Associated Partner.
Sí, en este caso ellos participarían como Associate Partners, sí. Associate Partner es un concepto que ha empezado en Horizonte Europa para aquellos que sois nuevos, que antes no existía tal, bueno, sí existía, pero solo para países terceros. Ahora en Horizonte Europa no solo son los países terceros, las entidades de países terceros, sino también para entidades en Europa o países asociados que no reciben financiación. Le doy aquí a Enter. Actualmente soy postdoc, pero he conseguido una plaza de titular, aunque aún no se ha oficializado. Me han invitado a participar en un Staff Exchange. ¿Puedo participar como representante de mi centro? Sí, desde luego. Lo que pasa que tendrá que presentarse en nuestra convocatoria donde tenga la plaza. Si luego, una vez que pues oficializa su contrato en la otra institución, tendrá luego que notificarlo y cambiarlo vía un amendment. Eso es. Yo creo que aquí no decimos más, no vamos, está claro. ¿Qué porcentaje de prefinanciación se suele recibir? La entidad coordinadora puede hacer uso de RTN de otros beneficiarios, por ejemplo, para un kick-off meeting. Vale, el porcentaje de financiación que pagamos al principio es un 65% cuando firmamos el grant. Se puede pagar o al inicio del proyecto o justo después de, o justo, o sea, por motivos financieros se paga, pues, puede pagar o justo al inicio del proyecto o 20 días después. Ahí es un poco, digamos, por la mecánica de este proyecto. Pero bueno, 65%. Luego, hay un segundo primer pago, que es un pago intermedio a los 2 años del proyecto, y luego un pago final que se hace un balance en el que se ve cuánto se ha hecho y cuánto hay que, bueno, si terminamos de pagar todo o si se recupera parte de dinero porque no se ha hecho todo ese mes. En el pago intermedio se llega hasta un máximo del 90% y luego en el pago final se puede llegar al 100% dependiendo de cómo se ha implementado el proyecto de ese 65%. Para la segunda pregunta, en cuanto a cómo se cubren los gastos supongo que de representación, de networking, etcétera, esto se tiene que definir en el Consortium Agreement entre los beneficiarios para que no haya problemas. Es decir, a veces los coordinadores consideran que ellos necesitan más dinero porque, por ejemplo, tienen que gestionar los secondments de los terceros países o tienen que organizar los eventos de networking o los kick-off meeting, ¿no? Entonces, pueden negociar con el resto de los beneficiarios que aparte de su dinero de la parte de gestión y de la parte de networking, puedan pedir una contribución a los otros. Todo eso tiene que describirse perfectamente en el Consortium Agreement, que no es un documento que se firma con la comisión, sino un documento legal privado entre todos los beneficiarios que reciben financiación de nosotros, pero que es obligatorio tener. Luego, si además tenéis países terceros en todo ese proyecto, existe también el llamado Partnership Agreement, que es otro documento privado que no proporciona la comisión. Sí que damos orientación de cómo tiene que ser y demás, pero no es un documento de la comisión. Y ese Partnership Agreement se firma con aquellos que no reciben financiación, entre los beneficiarios y los no beneficiarios. Y es ahí donde se tiene que describir perfectamente, con todo detalle, cómo se gestiona este dinero común, digamos, la categoría B, cómo se puede repartir para hacer, pues eso, para organizar kick-off meetings, eventos de networking o u otras actividades. Perfecto, muy, muy claro. A ver, las cartas de compromiso tampoco habrá que aportarlas durante la preparación del Grant Agreement. Ya no son necesarias. ¿Cómo de habitual es que se acepte la participación como beneficiarios a instituciones de TC High Income? No hay los participantes de países de altos ingresos, de high income, participan con sus propios medios y no son considerados como beneficiarios, solo son considerados como associated partners. Como he dicho anteriormente, si hay una necesidad que hace que es esencial la participación de una entidad en el proyecto y además se pide presupuesto para esa entidad, tiene que ser justificado perfectamente en la parte B1 y serán los evaluadores los que decidan si realmente está justificado
que se pague a un país tercero. Pero por defecto no se paga, no se les paga nada. Ellos tienen que participar con sus propios medios. Yo sospecho que esta pregunta va por el camino de esto último, el saber cómo o sea, cómo de habitual es que se dé ese caso, porque a nosotros nos llega, como NCPs, este tipo de preguntas que quieren meter a su socio estadounidense o lo que sea, y digamos que al menos mi contestación personal suele ser nunca. Es decir, que lo tienes que ver muy, muy claro para intentarlo, pero que rara vez esto funciona. Pero realmente nunca he sabido dar datos. Sí, a ver, ese final funding es muy excepcional y además la comisión tiene incluso la última palabra, pues está puesto en el World Program, no es un secreto, de decidir incluso si al final se le paga o no se le paga. La OSD tiene el derecho, normalmente si los expertos lo consideran, se paga, pero es una cosa muy, muy excepcional. Realmente en muy pocos casos está justificado que su participación sea tan esencial que tengamos que pagar a un participante de Estados Unidos. Vale, y nos preguntan también cómo se puede justificar la intersectorialidad, las 3 Is en una propuesta con solo socios académicos cumpliendo las reglas con socios fuera de Europa. Bueno, pues ahí no habría intersectorialidad. Podría haber interdisciplinaridad, que es distinto, pero los sectores no, porque si ya estás diciendo que son solo socios académicos, intersectores sería académico-industria. Y ahí, evidentemente, pues no parece que lo haya, ¿no? ¿Las actividades de diseminación, comunicación y explotación son financiadas? Sí, estas se recogen de la parte B, la parte de que no sé, bueno, están los 1.000 euros que se dedican por cada secondment a la gestión del proyecto y luego están los 1.300 euros que se pueden utilizar para actividades de diseminación, comunicación y explotación. Pero, importante, no se pagan secondments para diseminación, explotación y comunicación. Eso no está contemplado. Los secondments, digamos que cada vez que hay un secondment de investigación, genera las distintas categorías. Los 2.710 euros que se da al investigador para acomodación, subsistencia y, perdonad con mi inglés, pero mi spanglish, pero bueno, digamos, hacer ese secondment, que son 2.710 euros, 1.000 euros para gestión de proyecto y 1.300 para todo el resto de actividades. Entonces, de esos 1.300 euros, se puede pagar la diseminación, comunicación y explotación, pero el secondment tiene que ser para investigación, no puede ser para esas actividades. Y otra pregunta que es, ¿hay alguna tendencia de tamaños de consorcio en propuestas financiadas? Uy, eso es un... No, hay una media de 10, 11 partners por proyecto, pero realmente no hay una tendencia es una media, pero también depende un poco del campo, ¿no? Diría que en parte los proyectos son más grandes porque son redes muy internacionales y luego tienes en ingeniería proyectos chiquititos que son, por ejemplo, muchos de software de 5G, 6G que son muy, muy europeos, ¿no? Entonces, es un poco depende del campo realmente científico. ¿Tendría posibilidades una propuesta enfocada a personal de apoyo a la investigación y no a personal científico? En la propuesta tiene que haber un desarrollo científico. Esa es la base de las Multiple Equity Actions, y en particular Staff Exchanges. Entonces, personal de apoyo a la investigación sí puede participar en los intercambios, pero en la propuesta tiene que haber un desarrollo científico. ¿El staff allowance cubre costes salariales? No cubre costes salariales. Y creo que tenemos la última, a no ser que entre más, que es quién hace la gestión de los secondments de los associated partners de terceros países, tanto la parte financiera como la de reporting.
Pues a ver, normalmente la sociedad de coordinador, pues eso incurre en más costes a la hora de encodificarlos en el sistema. Y luego la parte financiera depende, porque hay beneficiarios que también hacen la gestión directamente de los secondments que ellos reciben. Pero en casi todos los proyectos es el coordinador el que lleva la parte más complicada de tanto la financiera como la de codificar en el sistema de los Associate Partners. La parte financiera me refiero cuando tenemos países terceros que son elegibles para la financiación. O sea, por ejemplo, los secondments que vienen de Estados Unidos los codificará el coordinador, pero si tienes secondments que vienen de, por ejemplo, una universidad en Perú, pues la parte, digamos, de codificación y gestión del sistema sigue siendo el coordinador y a lo mejor la parte financiera, si los recibes una universidad en Francia o en España, pues a lo mejor esos son los que pagan directamente al, eh, al fellow su secondment, porque ese budget se le asigna ese presupuesto se le asigna al beneficiario con el que se produce el intercambio. No se le paga directamente a la entidad colombiana. Entonces, ahí hay ya distintas fórmulas. El beneficiario puede, digamos, pagar directamente a los fellows que vienen, los investigadores que vienen, puede enviar directamente el dinero a la entidad del país tercero o puede pagar a los investigadores que vienen basado en los tickets que presentan. Son las distintas fórmulas que dependerán de la administración de esa entidad en particular. Pero ese dinero lo gestiona ese beneficiario y ese beneficiario es el responsable de ese dinero de cara a la comisión. Nosotros no vamos a ir a Colombia ni a Argentina a pedir, digamos, explicaciones de cómo se ha usado el dinero para un secondment. Primero, porque ni Colombia ni Argentina están sujetos a la ley europea y no tendríamos ningún tipo de argumento legal. Y ellos no, y segundo, porque es que ellos no firman el Gran Agreement con nosotros. Sin embargo, los coordinadores y los beneficiarios sí. Por lo tanto, los responsables de ese dinero son los beneficiarios. Tenemos una más nueva, que se pueden financiar secondments de 6 meses encaminados a la obtención de tesis en régimen de cotutela internacional. ¿Y se puede poner esto como uno de los objetivos del proyecto? Sí, entiendo que tesis doctoral, ¿no? Sí, yo creo que sí. A la obtención Sí, de tesis en... Sí, 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 sí. sí, si es una tesis doctoral, no habría ningún problema. Uno de los objetivos del proyecto, quizás ese debería ser más parte del impacto del proyecto, no el objetivo, ¿no? El objetivo no debería ser obtener la tesis, eso sería impacto, ¿no? Impacto académico. El objetivo del proyecto siempre debe ser científico. Pues en principio no tenemos más. Pues no sé. Si no entra ninguna más, yo de hecho yo creo que me sé la respuesta, pero el otro día me lo preguntaron y de repente me genera la duda, así que os voy a plantear una pregunta y otra que me ha surgido viendo el Guide for Applicants, que nos quedan unos minutillos antes de acabar. Ha quedado muy claro que, digamos, los secondments para ser elegibles tienen que superar el mes mínimo. Pero luego habéis estado hablando de la posibilidad de que sean estancias más cortas y ahí, pues bueno, entra en juego el budget disponible, el presupuesto disponible. Como veis, lo del Spanglish no es exclusividad vuestra. Eh, pero no, digamos, si una persona decide, uno de los participantes decide trocear este secondment de un mes, ¿hay algún mínimo de duración que impuesto por vuestro lado? No, diría que no hay un mínimo. Ahí lo que sí que tiene que tener en consideración las personas es que tiene que llegar entre todos los pequeños secondments que vaya haciendo, llegar a un mes como mínimo y luego tener en cuenta que la financiación no se aumenta. La financiación es el equivalente a un mes. Entonces ese va a ser el problema que va a tener quizás la limitación económica, ¿no? Pues si va a tener que hacer más viajes, pues eso evidentemente va a tener un coste mayor. Vale, vale. Así lo entendía yo. Y la otra, como os decía, es siempre echamos un vistazo a las novedades que encontramos, pues sobre todo en los templates y en el Guide for Applicants. Y en el Guide for Applicants hay un pequeño cambio que se menciona sobre los roles administrativos.
Y esto es que es una pregunta también que recibimos habitualmente, porque sabemos que el programa, y esto lo sigue diciendo el Guide for Applicants, en teoría está abierto a personal administrativo, de gestión y, por supuesto, personal investigador y personal técnico. Y hacéis la especificación, que eso es lo añadido al Guide for Applicants, que el rol puramente administrativo no sería elegible porque tiene que estar alineado con la actividad de investigación e innovación. Y mi pregunta es, porque a mí nunca se me ha ocurrido un ejemplo de un administrativo que sí fuera elegible. No sé si así de los proyectos que hayáis podido llevar, si tenéis algún ejemplo que os venga a la cabeza de un rol administrativo sí elegible. A ver, realmente que es un staff que es muy raro participar en los proyectos, pero hay casos. Y, por ejemplo, si es, por ejemplo, el administrativo que se encarga de preparar los documentos para una patente que es resultado de ese proyecto en particular, necesita recopilar información de uno de los partners que participa en ese proyecto, podría hacer un secondment siempre que esté ligado a esa patente, ¿no? Sería un caso, digamos, muy raro, pero que sí se hemos encontrado en la implementación de proyectos y que estaría justificado su participación, su financiación por parte del proyecto. Sí. Pues, También otras veces hay personal administrativo pues, que se dedica, se tienen que gestionar pues, ciertos experimentos en los que están pacientes involucrados, etcétera, etcétera, pues que hace ese tipo de gestiones, bueno, Sí, en el ensayo clínico, por ejemplo. sí, ese tipo de cosas. muy bien, pues muy agradecido, porque de verdad que es es un problema que tenía yo en todas las infodays que hablaba de Staff Exchange, de dar con algún ejemplo. Pues nada, en principio, bueno, el Mentimeter ya lo damos por cerrado. Quedan 4 minutos con respecto a lo previsto. Yo aprovecho para agradeceros muchísimo de nuevo, Rodrigo e Iria, vuestro tiempo aquí, vuestra generosidad compartiendo conocimientos, detalles y, como digo, mucha más información de la que solo está en la presentación, que ya es muy completa. Y a mi compañero Julio por ayudarme aquí en la organización del evento. Eh, si no hay nada más, lo dicho, gracias, buen fin de semana y hasta otra. Nada más, animaros a todos a aplicar y bueno, que veis que España está ahí compitiendo con Italia, a ver si este año conseguís sobrepasarles. Bien, bien, buen mensaje. Venga, buen día y un mejor fin de Muchas Un semana. gracias. abrazo, buen fin de semana y buena Hasta Semana luego. Santa. Buen Los fin que de cojan semana. vacaciones. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.